ver descomposición de una fuerza. Hasta ahora estamos acostumbrados a trabajar con fuerzas horizontales, la mayoría de ellas, y alguna vertical. Vamos a ver lo que ocurre cuando tenemos una fuerza que no coincide con esa dirección horizontal o vertical con respecto al movimiento. Nos encontramos, por ejemplo, vamos a considerar que eso es, por ejemplo, la dirección horizontal, y tenemos aquí, a ver, la dirección vertical, ahí para que me quedara recto. Este sería nuestro eje X y este sería nuestro eje Y. Una fuerza que tenga esa inclinación, por ejemplo. Esa fuerza no coincide ni con el eje X ni con el eje Y. Tenemos que descomponerla para sus componentes en el eje X y en el eje Y, y de esa manera podremos trabajar matemáticamente ya con esas dos componentes. Para eso tenemos que bajar hasta ahí verticalmente. Ahí donde hemos llegado está la componente horizontal de la fuerza, esta que estáis viendo ahora de rojo. Punto de aplicación el mismo que F, y el extremo, la punta de la flecha, justo donde llega la perpendicular que hemos trazado desde la punta de F. A esta componente se la llama F, con la misma letra de la fuerza que teníamos, sobre el eje X, componente Fx. Para la otra componente nos ponemos en la punta de la flecha, ahí, y ahora trazamos una paralela al eje Y. Y aquí donde hemos llegado es donde está la punta de la flecha de la otra componente. Bueno, nos debería salir un poco más recta, que yo aquí no soy capaz de dibujarlo recto. A ver si soy capaz de dibujarlo recto. Estaríamos aquí, que sería esa. Esa sería la componente Fi, componente de la fuerza F sobre el eje Y. Luego tenemos la fuerza inicial de color verde y sus dos componentes en rojo sobre el eje X y sobre el eje Y. Para calcular numéricamente esas dos componentes, yo necesito el ángulo que forma la fuerza F con los ejes, con el eje X o con el eje Y. Voy a coger en este caso ese ángulo, alfa. Las componentes se calculan con las funciones trigonométricas seno del ángulo y coseno del ángulo. Por definición de trigonometría, el seno de un ángulo es el cateto opuesto al ángulo partido la hipotenusa del triángulo que forman la fuerza y el ángulo. En este caso, el triángulo sería este que estamos viendo aquí, este que estoy rayando de color amarillo. Ese es el triángulo rectángulo cuya hipotenusa es F. Un cateto sería Fx y el otro sería Fi, porque eso forma un rectángulo, aunque a mí me queda un poco torcido, pero sería un rectángulo dos lados. Los dos lados más largos serían Fx y los dos lados más cortos Fi. El coseno de este ángulo alfa es el cateto contiguo o cateto adyacente, depende de quién os lo diga, cateto contiguo entre la hipotenusa. Esas son las dos definiciones de trigonometría de seno y coseno. Si lo aplicamos a estos valores que yo tengo, a este dibujo que yo tengo, el seno de alfa es el cateto opuesto. Pues el cateto opuesto es este lado que estoy marcando yo ahora, este de ahí. Y ese lado es Fi. La hipotenusa del triángulo rectángulo que veis de amarillo es F. Pues si yo de aquí despejo, la componente Y me da F por el seno de alfa.
Si ahora cojo la otra función trigonométrica, el coseno de alfa, hemos dicho que era el cateto contiguo. Si aquí está alfa, el cateto contiguo es el que está a su lado. Sería este que estoy ahora yo marcando con esa línea azul ondulada para que lo veáis, que sería fx, partido por la hipotenusa de este triángulo rectángulo de color amarillo, que sería f. Y si yo despejo de ahí, fx será igual a f por coseno de alfa. Eso lo vamos a aplicar siempre de forma semejante. Dependiendo de qué ángulo me dé o hacia dónde esté la fuerza, pues puede variar, pero siempre es hacer el dibujo, dibujar las dos componentes, el triángulo y después aplicar seno y coseno. Lo vamos a ver ahora con, bueno, lo podemos ver aquí. Si por ejemplo esta fuerza vale 30 newton y el ángulo alfa vale 35 grados, pues yo las dos componentes las sacaría. Fi, una vez que tenemos la fórmula, sería F, que vale 30, por el seno de 35. Y eso ya lo tendría simplemente que hacer las operaciones con la calculadora, teniendo cuidado de aplicar el seno bien. Y eso da 21,01 y sería newton, que es la unidad de la fuerza, y fx será f por coseno de 35. Y haciendo esas operaciones con la calculadora, me da 24,57. Y esas son las dos componentes de esta fuerza. Vamos a hacer a continuación otro ejemplo. Vamos a descomponer ahora esta fuerza. La tenemos en este sistema de coordenadas que estamos viendo, eje X y eje Y. Tenemos una fuerza de 12 newton formando ese ángulo de 20 grados con el eje horizontal con el eje X. Dibujamos. En primer lugar, desde la punta de la flecha proyectamos vertical hacia abajo y desde la punta de la flecha en horizontal. Vosotros si tenéis una hoja de cuadraditos siguiendo las líneas. Donde han llegado estas líneas, ahí todo esto es la componente de la fuerza F sobre el eje X. Aquí estaría su punto de aplicación y ahí está el extremo. Y en el eje vertical, aquí, esa es la fuerza FI. Ese sería nuestro dibujo, con las fuerzas, la fuerza que nos da y sus componentes. Ahora, matemáticamente, sabemos que una componente es seno de alfa. Memorizo la definición de seno de alfa. Cateto opuesto entre la hipotenusa. Y el triángulo que tenemos es este triángulo, el que estáis viendo rayado de amarillo. Es el triángulo donde está el 20 grados, tiene que incluir el ángulo y la fuerza F. La fuerza F, estáis viendo que es una hipotenusa, y los dos catetos, el más grande corresponde al valor de Fx y el más pequeño, el vertical, corresponde al valor de Fi. Seno de alfa, la definición es cateto opuesto, el opuesto a 20. 20 lo estoy viendo aquí, pues el opuesto es el que está enfrente, que sería todo este lado. Y ese lado es FI. Partido la hipotenusa del triángulo rayado, que es F. Si yo despejo, FI es igual a F por el seno del ángulo. F vale 12 y el ángulo es 20.
Ahora cojo la otra función trigonométrica, coseno de alfa. Es el cateto contiguo a 20. Pues si 20 lo tenemos aquí, el cateto que está al lado es este horizontal. Por lo tanto, fx partido por f. Y despejando, fx es igual a f, que pasa multiplicando por el coseno de alfa. Sustituyendo los dos valores, f vale 12 y el coseno de 20. Antes no hice el resultado, se me ha olvidado. 20, 12 por seno de 20 da 4,10 newton. Y 12 por el coseno de 20 da 11,28. Pues ya se veía en el dibujo que un lado, una componente era bastante más grande que la otra. Pasamos a un tercer ejemplo. Tenemos ahora esta fuerza F. Veis que voy cambiando la posición, ¿vale? Para que veáis que en cualquier lugar se hace de la misma manera. Tenemos esa fuerza y ahora nos da el ángulo con respecto al eje Y. Desde la punta de la flecha trazamos una perpendicular para arriba ahora, que vaya vertical. Voy a intentar, no me sale muy recta. Y desde aquí en horizontal, pues más o menos ahí. Bueno, más o menos. Y ahora, donde yo he llegado, ahí está la punta de la flecha. Y este trozo, ese, es una componente sobre el eje X. Por lo tanto, lo llamamos fx. Aquí está la punta de la flecha. A esta, en vertical, fi, componente y. ¿Cuál es el triángulo que tenemos que coger ahora? Pues el triángulo es este. El ángulo casi está en la bisectriz, entonces casi, por eso ahora parece un cuadrado más que un rectángulo. La hipotenusa es la de verde y un cateto es el vertical, FI, y el otro, este horizontal, FX. Pues una vez que tenemos el dibujo hecho, el triángulo sobre el que tenemos que trabajar, tenemos que aplicar seno del ángulo. Si queréis ya poner 40, también se puede poner ahora 40 grados. Igual, raya de fracción. Por definición, el seno es el cateto opuesto. Yo me sitúo donde está 40 y el opuesto es el de enfrente. Eso es cateto opuesto. Y todo este lado, eso es fx, que lo estáis viendo arriba porque son paralelos. Entre la hipotenusa del triángulo, que es el valor de f. La hipotenusa es la línea verde que estáis viendo. Si yo despejo de aquí, me quedaría que fx es f por el seno de alfa o por el seno de 40. Y f, no he dicho lo que valía. Pues ¿cuánto vale f? Pues me lo voy a inventar. 85 newton. Pues si valía 85 newton, 85 por el seno de 40. Cogemos la calculadora, practicar lo del seno y da 54,64. Vamos a otra función trigonométrica, coseno de 40 igual, 40 son 40 grados. Veréis las unidades cuando lo veáis en matemáticas, podían ser grados o radianes, son 40 grados. Coseno de 40, me sitúo ahora donde el 40 y el coseno es el cateto contiguo, el que está al ladito. Pues lo estáis viendo ahí, eso es FI, partido la hipotenusa del triángulo, que es F. Y FI será igual a la F, pasa multiplicando, yo creo que eso todos lo estáis viendo, pasa ahí multiplicando al coseno de 40. Y F hemos dicho que valía 85 por coseno de 40 igual a 65,11.
Pues esas son las dos componentes de esta fuerza. Continuamos con más ejemplos. Nueva situación. Tenemos esta fuerza de 50 newton y nos da el ángulo de 30 grados con la vertical. Primero pasamos a hacer el dibujo. Desde la punta de la flecha proyectamos. Proyectamos es bajar una línea perpendicular hasta que llegue al eje X. Y desde esta punta de la flecha hasta ahí, esa sería la componente. Aquí estaría una punta de la flecha, la veis aquí en verde. Esa componente está sobre el eje Y, por lo tanto la llamamos componente Y de la fuerza. La otra, ahí, es ese trozo FX. Componente X y componente Y sobre cada uno de los ejes cartesianos. Ahora el triángulo que tenemos que considerar, porque el ángulo nos lo ha dado aquí, es este de aquí. Llevamos ya 4 ejemplos y cada uno ha sido diferente. Es que basados en el mismo dibujo y en el mismo concepto. Una vez que tenemos visualizado el dibujo, siempre es seno y coseno. En este caso, seno de alfa, o si queréis poner directamente seno de 30, pues el ángulo que tengáis en vuestro ejercicio. No pasaría nada, seno de 30. Y ahora, seno es cateto opuesto. Opuesto es el que está enfrente. Me coloco donde está el 30. Y enfrente está este lado, este de ahí. Ese es el lado que está enfrente, el cateto opuesto. Y ese lado es FX. Y la hipotenusa del triángulo rayado de amarillo, la hipotenusa es la línea roja. Y eso es F. La F del denominador pasa al otro miembro multiplicando, pues Fx es igual a F por el seno de 30. Sí, he puesto 30, sí. Por lo tanto, la fuerza es 50 por el seno de 30. Y eso da... pues lo he hecho mal. 50 por... 25. Me estaba dando 0,5, pero 0,5 es el seno. La fuerza, 25. Me voy a la otra variable trigonométrica. Coseno de 30. Vuelvo al lado de 30, al ángulo de 30. Estoy aquí. Voy a hacerlo de otro color. 30. El cateto contiguo es este de este lado. Este. Ese es el cateto que está al lado del ángulo de 30. Y ese cateto es FI, partido por F. Por lo tanto, si despejo FI, F pasa multiplicando al coseno de 30. Me confundí. La fuerza vale 50 por el coseno de 30. Y eso da 43,3 newton. Último ejemplo, yo creo que ya os tiene que salir solos, lo dibujo, parar el vídeo y lo hacéis solos. Tenemos esta fuerza inclinada y grados, el ángulo 50 grados. Dibujamos componentes, punta de la flecha, proyectamos línea perpendicular hasta llegar al eje X, línea horizontal hasta llegar al eje Y. Hemos formado, en este caso también se parece a un cuadrado rectángulo. Y ahora, sobre los dos ejes, desde el origen hasta donde hemos llegado, ahí estaría la punta de la flecha, componente de la fuerza sobre el eje X. Desde el punto de aplicación hasta ahí
punta de la flecha I, F, I. Tenemos ahora mismo en el dibujo la fuerza F de color verde, la que nos dieron, formando un ángulo de 50 grados con el sistema de referencia, el sistema de ejes cartesianos, y en rojo las dos componentes, Fx y Fi. Tratamiento matemático para calcular las dos componentes. Me quedo con este triángulo que forma el ángulo de 50 grados, la hipotenusa es la fuerza y los dos catetos, pues Fx y la otra línea de puntos, pero que coincide con Fi, puesto que forman un paralelogramo con dos lados paralelos, 2 a 2. Funciones trigonométricas, seno de 50 y la otra coseno de 50, siempre son los mismos pasos. Y ahora, miro el dibujo, no hay que aprenderse nada porque veis que como hemos ido cambiando las posiciones, dónde están los ángulos, pues yo solo memorizo definición de seno. Cateto opuesto. Aquí está 50 y el opuesto es el que está enfrente, este ladito de aquí. Y ese lado es Fi. La hipotenusa del triángulo es F. Y si despejo, Fi es igual a F por el seno de 50. Y F vale 200 por el seno de 50. Y haciendo esa operación, pues me da 153,21. Me voy al coseno, que lo teníamos aquí escrito, lo voy a separar un poco. Coseno de 50. Definición, cateto contiguo. El 50 está aquí, pues el cateto contiguo, el que está al lado, ahí, pegado al ángulo. Y ese lado es Fx, partido la hipotenusa, el triángulo rayado de amarillo, que es F. Despejando, la F del denominador pasa al otro miembro multiplicando al coseno. Yo ya le doy la vuelta y me quedaría F por el coseno de 50. Y F vale 200, el coseno ya lo he puesto. Si vosotros ponéis alfa, pues aquí en este paso, pues cambiáis. A la vez que cambiáis F, cambiáis alfa. Eso ya como queráis. Y haciendo la operación, eso da 128,56. 128,56 newton. Veis aquí que en este ejemplo las dos componentes son más parecidas, 153 y 128. Por eso en el dibujo casi parecía un cuadrado. Espero que con todos estos ejemplos hayáis entendido de verdad cómo se descompone una fuerza inclinada en sus dos componentes sobre los ejes cartesianos con las funciones trigonométricas seno y coseno. Si queréis podéis volver a hacer todos los ejemplos que están hacia atrás sin mirar la solución del libro.